Hola Iglesia, bendiciones nuevamente. Es un privilegio poder compartirles la palabra de Dios. Espero se encuentren bien en casita, con sus seres queridos, con su papá, su mamá, padres con sus hijos, con sus hermanos, con su parentela. Bendiciones a todos. Pues bien, hoy quiero seguir compartiendo la palabra de Dios. Y quiero hablarles acerca del reino de Dios. Voy a leerles la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 3. Si tiene su Biblia puede seguirlo, igual la puede compartir con el que tenga cerca. Dice la palabra de Dios: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pueblas inimitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pues bueno, durante 40 días nuestro Señor Jesús no quiso hablar de los discípulos o hablar a los discípulos de un seminario de prosperidad, de un seminario de matrimonios, o hablarles acerca de los pasos que se requieren para levantar una iglesia. No, sino que el Señor les estuvo hablando solamente acerca del reino de Dios. Eso nos da una indicación que el reino de Dios es antes que la iglesia, por cuanto aún la iglesia no había nacido, sino que la iglesia nace en el libro de los Hechos aproximadamente algunos días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto nace la iglesia, más bien en cuanto viene el Espíritu Santo, es cuando entonces la iglesia pues empieza a surgir, porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra que él comenzó a compartir o a evangelizar, ¿verdad? Dio un mensaje evangelístico donde se convirtieron 3,000 almas, donde 3,000 personas fueron salvos y se añaden, dice, a la iglesia, y ese día realmente es cuando nace la iglesia de Jesucristo. Pero antes de la iglesia ya operaba el dominio y el reino de nuestro Señor Jesús, porque desde el principio, como dice la palabra, Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice la palabra que fueron hechas todas las cosas por Él y que por Él subsisten. Jesús también dijo: Señor, dame la gloria que tuve antes de la fundación del mundo contigo, indicando que Jesús ya era Hijo de Dios mucho antes de venir a la tierra como Hijo de Dios. O sea, Él quiso venir a este mundo y presentarse así como Hijo de Dios, pero Él ya era Dios antes de venir a esta tierra. Él ya tenía el dominio, Él ya tenía autoridad, Él ya tenía el poder mucho antes de venir. Así se quiso presentar a nosotros. Bueno, es soberanía de nuestro Señor el cómo se quiso presentar a nosotros. El reino de Dios entonces no es la iglesia. La iglesia solamente es parte del reino de Dios. Por eso la gente puede venir a la iglesia y aparentar en la iglesia lo que no son en casa, porque el reino de Dios está activo cuando somos los mismos, en la iglesia, pero también en casa. Cuando tú llevas el reino de Dios a casa, se te va a hacer muy difícil o se te va a complicar, por ejemplo, ver televisión que no tengas que ver, o ver películas pornográficas, por ejemplo, o pecar de alguna otra manera, porque el reino de Dios se debe de manifestar tanto en la iglesia como en casa. Pero cuando tú entiendes el reino de Dios y lo llevas para casa, tu comportamiento es el mismo. Aquí en la iglesia, tu comportamiento es el mismo en casa. Y tu forma de comportarte también es el mismo cuando estás fuera de casa y cuando estás fuera de la iglesia. Cuando estás en tu trabajo, cuando estás con tus amistades, cuando estás en cualquier lugar, tu comportamiento es el mismo. Quiere decir que comienzas a avanzar en el reino de Dios. Comienzas a comportarte
como debe de comportarse uno en el reino de Dios. El reino de Dios es absoluto y no puede haber dos reinos en un solo territorio. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, las tinieblas son desalojadas, se van. Y es la razón por la cual no se nos facilita pecar. Porque cuando el reino de Dios es establecido, de manera inmediata comienza a ser desplazado el reino de Dios. Una persona que no ha recibido a Jesucristo en su corazón vive en las tinieblas, vive del lado del reino de Dios. Pero cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, entonces dice la misma palabra que es trasladado de las tinieblas a su luz admirable. O sea, es trasladado de un reino a otro reino. Y en la misericordia del Señor, aunque todavía no entendemos el reino de Dios, aunque todavía no tenemos mucho conocimiento o muy poco conocimiento, el Señor en esa misericordia inmediatamente desplaza de nuestra vida pues algún pecado que nos está atorando, que nos está pues perjudicando, y entonces notamos que pues de manera inmediata podemos dejar de tomar los que tomábamos, algunos dejan de fumar, otros dejan de hacer algún tipo de pecado. Eso es en la misericordia de Dios por esa transición de las tinieblas, por esa transición de que el Señor Jesús hace de trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nos pasa de un reino a otro. Pero eso no quiere decir que nosotros efectivamente ya estamos viviendo completamente en el reino de Dios. Bueno, quiero compartirles algunos puntos sobre el reino de Dios. Para los que están anotando ahí en casita, tome su cuaderno, su lápiz, su Biblia, listo para que usted vaya anotando estos puntos, porque vamos a seguir hablando después de esto acerca del reino de Dios. Como punto número 1, el reino de Dios y su justicia es primero. ¿Qué tengo que saber acerca del reino de Dios? Bueno, número 1, que el reino de Dios y su justicia es primero. La palabra de Dios en Mateo 6:33, usted lo lee con calma en casita, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero es que esta es la cuestión, que nosotros caminamos buscando todas las cosas, y el reino de Dios lo dejamos en otro punto, en otro lugar, lo dejamos en segundo, en tercero, en cuarto término, y nos enfocamos en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos o anhelamos, y dejamos el reino de Dios a un lado. Pero nosotros tenemos que poner al reino de Dios en primer lugar. Pero para nosotros poder poner el reino de Dios en primer lugar en nuestras vidas, pues tenemos que conocer más del reino de Dios. Y la manera de que nosotros podemos aprender acerca del reino de Dios es escudriñando las Escrituras. La misma palabra nos enseña que escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que profundizar en la palabra de Dios acerca de muchas cosas, pero esta es muy importante, que nosotros profundicemos en conocer acerca del reino de Dios, acerca de cómo funciona el reino de Dios, acerca de cómo nosotros podemos vivir en el reino de Dios y el reino de Dios. Pero realmente nos hemos dado muy poco a la tarea de investigar acerca de este asunto. Pero bueno, hoy quiero compartirles entonces, pues el reino de Dios es primero. Y tenemos que ponerlo como prioridad en nuestra vida. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Va tomado de la mano. El reino de Dios y su justicia. Pero conocemos muy poco de la justicia de Dios. Conocemos muy poco acerca del reino y de la justicia de Dios. Así es que yo le invito a que pues usted esté atento hoy, pero que además usted pues busque acerca del reino de Dios. Hoy que tenemos el tiempo suficiente, creo,
que tenemos pues hasta los medios, pienso también, para poder profundizar más en la palabra, para poder buscar más de la palabra, para poder buscar más del Señor, para poder tener una relación con nuestro Dios más íntima, pues este es un buen momento. Como punto número 2, porque quiero llegar a otro punto. ¿Qué es el reino de Dios? Nosotros tenemos que entender qué es el reino de Dios. Mire, yo puedo darle una lista de una serie de definiciones de, pues no sé, del diccionario Strong, de algún otro diccionario, aún naturalmente, y bueno, nos dan una definición de qué es el reino de Dios. Pero nosotros tenemos que preguntarle al que es el dueño o al que inventó el reino de Dios. En este caso, pues es nuestro Dios. Él es el que diseña el reino de Dios. Entonces, Él nos va a dar la mejor definición acerca del reino de Dios. Y la palabra del Señor nos habla mucho acerca del reino de Dios. Lo compara con parábolas, nos da ejemplos, etc. Pero hoy vamos a ver entonces algunas cosas. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios se lo voy a simplificar de esta manera. El reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Como que no suena a la definición de un concepto, ¿verdad? Pero, ¿qué es el reino de Dios? Es hacer la voluntad de Dios. Allí comienza el reino de Dios. Déjeme leerle la palabra de Dios en Lucas capítulo 3, en el verso 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En este punto yo quiero decirles que muchos piensan que agradamos y complacemos a Dios según en lo que hacemos para Dios. Y podemos pensar: oh Dios, te agrado porque oré por un enfermo. Oh Dios, te agrado porque vine a la iglesia. Oh Dios, te agrado porque ayudé a una viejecita. Oh Dios, te agrado porque estoy diezmando y ofrendando. Claro, hacemos lo que Dios nos pide y está bien. Son parte de la vida de un cristiano. Pero tenemos que ir más allá, hermanos. Oh Dios, te agrado porque estuve en la reunión de líderes. Entonces nosotros pensamos a veces que agradamos a Dios por lo que nosotros hacemos. Quiero hacerle una pregunta. Jesús, cuando se estaba bautizando, el Padre le dijo: Este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La pregunta es: ¿cuántos paralíticos había sanado el Señor Jesús? ¿O a cuántos paralíticos había levantado? ¿A cuánta gente había alimentado hasta ese momento, cuando Jesús fue bautizado, estoy hablando? ¿O cuántos panes había multiplicado? ¿Cuántos peces había multiplicado? ¿Cuánta agua había convertido en vino? ¿Cuánta gente había restaurado? ¿Cuántos demonios había echado fuera? ¿A quiénes había hablado aún sobre el reino de Dios? A nadie, todavía a nadie. Y sin embargo, el Padre declara: Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Se lo explico. Primero, el bautismo de Juan era para perdón de los pecados. ¿Sabe lo que significa eso? Que nuestro Señor Jesucristo fuera al Jordán a ser bautizado por Juan. Era humillante, realmente era humillante
aparecerse en el Jordán, cuando los fariseos lo vieron, yo me imagino que se dijeron entre ellos: este es un farsante. Si fuese el Hijo de Dios, no se estaría bautizando o no necesitaría el bautismo de Juan. Pero como no es hijo de Dios y no es hijo de fornicación, porque era la idea que tenían, necesitaba bautizarse con Juan para que le quitase los pecados. Pero él, nuestro Señor Jesucristo, tenía que cumplir con toda justicia. Aún nosotros vemos cómo parecía como discusión, ¿no? Porque mismo Juan entendió que él no tenía que bautizarse, porque Juan bautizaba para perdón de los pecados. Aún él llamaba a la gente para que viniera a bautizarse con él para perdón de los pecados. Y cuando llegaron los fariseos les dijo: raza de víboras, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, él entendía mejor que nadie que Jesús no tenía que bautizarse. Pero el Señor Jesús le dijo: deja así, ya, no discutas, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Bautízame, porque es necesario que cumplamos toda justicia. O sea, nuestro Señor quería cumplir toda justicia. Él tenía que cumplir toda justicia. Y toda justicia. Y toda justicia incluía que tenía que ser bautizado, pues precisamente, para contarse como uno entre los pecadores y para contarse como uno entre los hombres y poder tener, oiga bien, legitimidad mañana en la resurrección, cuando Él resucitara, y poder decirle al diablo: dame las llaves del infierno porque te vencí en tu propio terreno, con el cuerpo de un hombre y con las pasiones de un hombre, pero nunca pequé. Así que, diablo, dame las llaves del infierno, y tu muerte, quítate de aquí también. Retírate de aquí. A mí me llama mucho la atención cómo Pablo se expresa cuando va camino a Damasco y se le aparece el Señor. Él preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero vemos dirigiéndose a Él como Señor, ¿verdad? Ya no le dice maestro, no le dice rabí, no le dice Jesús, le dice Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Porque lo que quieres que yo haga, lo voy a hacer. Aunque yo no haga lo que vine a hacer, lo que me importa es hacer lo que tú quieres que yo haga. Eso se llama convertimiento realmente. Eso es una verdadera conversión. Yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. El apóstol Pablo, desde el primer momento que tuvo un encuentro con el Señor, su posición fue: ¿qué quieres que haga, Señor? Y aquí es donde comienza el reino de Dios y su justicia, en hacer la voluntad de Dios, no en caminar como nosotros quieramos. Es que ese es el problema, que cuando conocemos del Señor, llegamos a la iglesia y aún ya caminando con el Señor, ya teniendo tiempo en el Señor, ya estando en la iglesia, pensamos que podemos seguir haciendo lo que nosotros queramos. Y no es así, amada iglesia. Nosotros ya no podemos comportarnos como nosotros queremos o como nosotros deseamos. Nuestro comportamiento ya tiene que ser de acuerdo al lugar que pertenecemos, y nosotros pertenecemos al reino de Dios. Nosotros ya no pertenecemos a las tinieblas, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y si pertenecemos al reino de Dios, tenemos que comportarnos a la altura de un hijo del reino de Dios. De lo contrario, pues estamos en desobediencia y nuestro Padre no se agrada, no tiene complacencia en nosotros. Como les decía, nuestro Señor Jesús, antes de cualquier otra cosa, Él complació al Padre en este sentido, en obediencia. Era vergonzoso realmente llegar al lugar ahí, Él sin tener pecado, y sabía que iba a ser criticado por los fariseos, por los saduceos, por la gente que estaba ahí. Y efectivamente recibió la crítica, tal vez así que más adelante se lo recalcan. Le dicen que ellos son hijos de Abraham,
pero tú, dice, ¿de quién eres hijo? Así como diciendo, pues, ¿quién es tu papá? Tú no tienes papá. Pero aún así, él cumplió con toda justicia, como dice la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que caminar haciendo la voluntad de Dios. De esta manera, entramos en automático al reino de Dios. Y nos introducimos al reino de Dios. Y yo creo que usted y yo queremos introducirnos al reino de Dios realmente. Queremos comportarnos a la altura de un hijo del reino de Dios. Es importante entonces que nosotros entendamos que el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Y usted y yo queremos, o deberíamos de querer, hacer la voluntad de Dios. Debemos de caminar de esa manera, haciendo la voluntad de Dios. Nosotros queremos hacer muchas cosas y está bien, pero nunca sobre la voluntad de Dios. Está bien que planeemos, que hacemos, que hagamos cosas, pero hacerlo siempre bajo la dirección de Dios, bajo los mandamientos de Dios. El Señor Jesús lo dijo de otra manera, puso de ejemplo o mencionaba a un hombre, o mencionaba, vosotros decís, mañana voy a ir a aquella ciudad y a aquella otra y voy a comercializar y voy a hacer negocios, voy a hacer business, ¿verdad? Voy a hacer esto otro, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a irme de paseo. Pero el Señor Jesús dijo, necios, mañana vienen por tu alma y ¿para quién será? En vez de decir, dijo, ¿verdad? Si Dios quiere, mañana haré esto, haré el otro y haré aquello. Y esa debe de ser nuestra posición. Señor, si tú quieres. Y de ahí tenemos que partir a muchas cosas. Porque el decir, Señor, si tú quieres, quiere decir entonces que nosotros ya estamos listos para escuchar la voz de Dios, para que Él nos diga realmente qué es lo que Él quiere. Y cuando Él nos dice lo que Él quiere, muchas de las veces, la mayoría de las veces, no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros deseamos. Por lo regular, siempre va, pues la palabra de Dios y la dirección de Dios, por lo regular, siempre va en contra de lo que nosotros queremos o de lo que nosotros deseamos, aún hablando ministerialmente, aún hablando en las cosas que se hacen en la iglesia, pues. Entonces nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios, anhelar la voluntad de Dios. Punto número 3. El reino de Dios está en guerra. Mateo capítulo 11, verso 12. Si lo encuentra, le da lectura para los que son rápidos. Y si no, bueno, escúchelo con mucha atención. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Bueno, esta es la nueva versión internacional, se la leo de nuevo y ahorita leemos la Reina Valera. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Ahora escuchen la Reina Valera, esa es la nueva versión. Ahora escuchen lo que dice Reina Valera. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Quiero hablarles sobre los valientes de su reino. Sabe que a David se le atribuyó un grupo de gente que les llamó los valientes de David. Pero a nuestro Señor Jesús se le atribuye una clase de gente que se le llaman los valientes de su reino. ¿Usted de quién quiere ser valiente? ¿De algún hombre? ¿Valiente de algún grupo? ¿O valiente de qué? A Jesús se le atribuye un grupo de gente que se le llama los valientes de su reino. Déjeme decirle algo, mucha gente o muchos pertenecen a las iglesias
o se congregan en una iglesia, pero realmente no están en el reino de Dios. Y la iglesia pertenece al reino de Dios. Así es que el hecho de que usted asista a una iglesia, bueno, ahorita no porque estamos en casa, pero cuando se asiste a una iglesia, no nos hace del reino. No quiere decir que realmente estamos viviendo el reino de Dios. El hecho de que una persona asista a un templo, asista a una iglesia, o aún esté sentado escuchando un mensaje cristiano, no le hace realmente parte del reino de Dios, ni es garantía de que alguien ya sea parte del reino de Dios. Me decía una vez una persona pidiendo consejo, es que mi hermano, mi hermana están pasando esta situación y parece que hacen esto, pero yo no lo puedo creer porque son líderes. Pues le tuve que decir que el hecho de que seamos líderes, de que seamos pastores, de que seamos ministros de alabanza, de que estemos sirviendo en algún área en la iglesia, no es garantía de que realmente nosotros estemos viviendo en el reino de Dios. Lo único que nos da garantía que nosotros estemos viviendo el reino de Dios, que estemos poniéndonos a la altura del reino de Dios, o que seamos esos valientes, ¿verdad?, del Señor, esos valientes de su reino, es que nosotros caminemos en obediencia al Señor. Es que nosotros caminemos haciendo la voluntad del Padre. Que estemos con esa disposición que tenía el apóstol Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? Ese ¿qué quieres que haga? Va a venir a nuestras vidas en algún momento. El asunto es si nosotros vamos a ser esos valientes realmente que arrebaten el reino de Dios, como lo dice la palabra. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En la otra versión dice, y los que se esfuerzan logran aferrarse a ellos. Si usted y yo no nos aferramos, no nos esforzamos, no damos el extra, pues el Señor lo dijo de otra manera. Cuando una persona llegó ahí, un joven rico, llega y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, pues los mandamientos sabes, honra a tu padre y a tu madre, ama a Dios, ayuda al huérfano, ofrenda y demás, ¿verdad? Y le dijo, Señor, todo esto lo hago desde mi niñez. Y le dijo, bueno, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Dice que se entristeció el muchacho y se fue y no volvió. Y entonces hace la aclaración, de cierto os digo, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos o al reino de Dios. Me llama la atención Pedro, ¿no? Ahí hago un paréntesis. Dice, Señor, pues aquí nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues recibiremos? Suena como ventajoso, ¿no? Pero realmente nosotros tenemos que estar atentos. Sí, el reino de Dios trae recompensa. De hecho, el Señor en su palabra nos dice, ¿verdad?, que la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores buscan al Padre que le adoren. Pero Él nos dice que Él es recompensador, ¿verdad?, que Él es galardonador de los que le buscan y de los que le buscan de veras. Antes de llegar a esta parte de adoradores, dice que Él es galardonador de los que le buscan. O sea que hay un galardón también por por buscar el reino de Dios, por ser esos valientes, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar conscientes de que hay un galardón. Bueno, a Pedro le dijo, de cierto te digo, Pedro, que no hay uno solo en este mundo que haya dejado padre, madre, hijos, hermanos, hermanas por causa de mí, que yo no le recompense, que no reciba el doble. En este mundo, el
en este tiempo y en el venidero, la vida eterna. O sea que el Señor sí nos galardona, sí obtenemos recompensas por causa de hacer la voluntad de Dios. No podemos ser contados como todos los que no hacen la voluntad de Dios cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Cuando usted y yo decidimos entonces pasarnos al reino de Dios. ¿Cómo decido yo pasarme al reino de Dios? Fácil, cuando hago la voluntad de Dios. Entonces estoy tomando realmente la decisión de pasarme al reino de Dios, de vivir en el reino de Dios. Usted decide en qué reino vive, en un reino de tinieblas, en un reino de maldad, de oscuridad, que no hay restricción de nada, pero que tampoco hay ventajas de nada, o vivir en el reino de Dios, que lo tiene todo, que tiene la vida eterna, que tiene recompensa también en esta tierra, como lo dice la palabra, como lo prometió nuestro Señor Jesús, pero que también tenemos la vida eterna. Yo creo que usted y yo queremos la vida eterna. Así es que pues caminemos pues anhelando vivir en el reino de Dios. Los valientes se esfuerzan, los valientes pelean, los valientes buscan la presencia de Dios, los valientes se convierten en buscadores del reino de Dios, los valientes se convierten en gente que busca la presencia de Dios. No somos los valientes de David, somos los valientes del Señor Jesús. Somos los valientes del reino, dice la palabra. Y solo los violentos lo arrebatan. Así es que no se ofenda por lo que le voy a decir. Pero, bueno, las gallinas sí se ofenden. Las águilas no. Dígale que está a un lado, ¿eres gallina o eres águila? ¿Eres gallina o eres águila? ¿Eres gallina o eres pollo? ¿Y eres águila o eres pollo? Usted decide qué quiere ser, si águila o pollo. Los pollos se ofenden, las gallinas se ofenden, las águilas no. Los pollos son criados más bien para que las águilas se coman a los pollos. Usted decide qué quiere ser, si águila o pollo. ¿Usted quiere comerse los pollos o quiere que se los coman? Como usted decida. El reino de Dios no es para los pollos, no es para las gallinas. Le digo que no se ofenda. Quiero ponerle un ejemplo acerca de esto. Pero el reino de Dios es para las águilas, es para los valientes de su reino, es para aquellos que queremos ir un poco más allá, es para los que queremos hacer algo más de lo que se nos ha requerido, es para los que queremos dar el fuá, como dicen por ahí, ¿verdad? Es para los que queremos traer el reino de Dios a la tierra, es para los que queremos establecer el reino de Dios en la tierra, es para los que buscamos la visión, para los que nos plantamos en la visión. Pues conozco la historia de un pollo, bueno, pero también es la de un águila. Había un granjero que subió la montaña y por ahí se encuentra un alpinista que traía el huevo de un aguilucho, de un águila. Entonces, pues este granjero se lleva el huevo a la granja. Muchos la conocerán de otra manera, pero yo la conozco así. Se lo voy a contar a los que no la conocen. Y si la conoce, bueno, lo va a recordar. Se lleva este granjero el huevo a su granja y entonces lo mete ahí con las gallinas, ¿verdad? Para que lo empollen. Y pues resulta que sí, lo empolla la gallina ahí y abre el cascarón y sale ahí un aguilucho, ¿verdad? Todo pelón. No sale como el pollo ahí medio plumadito, sino sale un aguilucho todo pelón, pues como conocemos a los aguiluchos. Y pues nace en nosotros y entonces este aguilucho comienza a ver que no es como los otros pollos. Mira los pollos, mira la gallina y pues
no le queda de otra al parecer más que comportarse como pollo. Su mamá es una gallina, sus hermanos son unos pollos, pues comienza a comportarse como pollo, no le queda de otra, ¿verdad? Comienza a crecer como pollo, aunque se pudiera sentir un poco diferente, aunque de repente como que quería volar, pero pues como ve que los pollos solamente rascan y solamente buscan lombrices, pues entonces este aguilucho también rascaba y también comía lombrices. A lo mejor no le agradaba mucho, pero pues era lo que tenía y se comportaba así. Y de repente quería volar tal vez, pero los demás pollos pues yo creo le hacían burla, ¿verdad? Según la historia pues lo burlaban, le hacían bullying, como decimos hoy. Y entonces pues por temor a los demás no volaba, no iba más allá de la cerca, pudiendo ir más allá, solo llegaba donde estaba la cerca y rascaba y comía lombricitas y hacía lo que los demás pollos hacían. Hacía lo que su mamá gallina le enseñó o le enseñaba. No iba más allá, no buscaba más allá, porque era solamente lo que tenía. Solamente iba a la iglesia, solamente iba a ocupar un lugar, escuchaba la palabra, regresaba a su casa, ¿verdad? Era pollo. ¿Usted qué quiere ser? ¿Pollo o águila? Y pues bueno, llega el tiempo en que este aguilucho crece y de repente llega un día en el que andando en el patio estaba rascando ahí, ¿verdad? Y comienza a ver una sombra de un águila y entonces comienza a seguir la sombra, la comienza a seguir, todos los demás pollos se esconden, empiezan a criticar la sombra, ¿verdad? Y empieza a murmurar de la sombra. Escóndanse porque ahí viene la sombra. Y entonces el aguilucho pues no hizo mucho caso, más bien seguía la sombra y de repente abre sus alas y se ve y se da cuenta que sus alas calzan más o menos como las de la sombra, pero igual por miedo a los demás pollos, a la crítica y demás, no emprendía el vuelo hasta que llegó el momento en que no resistió más. Digo, yo no soy de este gallinero, yo no soy de este mundo, yo no pertenezco a esta tierra, yo no pertenezco a este reino. Veía los cielos y yo pienso que decía, yo pertenezco a los cielos, yo pertenezco arriba. Usted y yo pertenecemos arriba, no pertenecemos a este gallinero. No pertenecemos a esta granja, no pertenecemos a este sistema. El sistema nos quiere convertir en pollos, quiere que seamos pollos, no quiere que seamos águilas. El águila emprende el vuelo, el águila se esfuerza, el águila caza su presa, no está esperando que se la lleven. No está esperando que le cocinen algo. El águila va por su presa, la caza. Y aunque pese mucho más que ella, de todas maneras, caza su presa así. Y se la lleva a lo más alto y allá la devora. Allá se la come y aún le da sus polluelos. El pollo solo está abajo. El pollo solo está rascando, esperando que le echen alimento, esperando comerse una lombricita, esperando estar gordito para un día llegar a una rosticería y ser comido. Si usted quiere ser pollo, pues un día va a estar en una rosticería. En una rosticería eterna, por cierto. Pero bueno, yo creo que usted no quiere estar en una rosticería. Yo creo que usted quiere ser un valiente del reino de Dios. Yo creo que usted quiere permanecer y pertenecer al reino de Dios. Y para eso usted tiene que hacer lo que los demás no quieren hacer. Usted tiene que caminar por donde los demás no quieren caminar, que es haciendo la voluntad de Dios. Todos quieren tomar, todos quieren fumar, todos quieren ir a los bailes,
Todos quieren ir de aquí para allá. Y cuando usted no lo hace, usted es diferente. Usted se planta en el reino de Dios. Y entonces su vida comienza a ser diferente. Y usted puede ser de bendición para otros. El reino de Dios está en guerra. Y solo las águilas salen victoriosas en esa guerra. Los pollos se los comen primero. Los rostizan, como les decía. Usted decide qué quiere ser. Punto número 4. El reino de Dios está cerca, dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 21, verso 31. Anótelo y luego lo busca y le da lectura con calma ahí en casita. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Erguíos y levantad vuestra cabeza, dice la palabra. Erguíos, o sea, así derechos, no así, ¿verdad? Todos agachados ahí, pobre de mí, una ayudita por el amor de Dios, ¿verdad? No, hermanos, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Está padeciendo algo? Pues levántese con gallardía y confíe en aquel que le ha hecho valiente del reino de Dios. Recuerde que a los de David le dijeron los valientes de David, pero a los de Jesús se les denomina de otra manera, los valientes del reino. Usted necesita ser un valiente del reino. Un valiente del reino no anda quejándose por ahí en la vida por todo, ¿verdad? Un valiente del reino no anda buscando pleitos. Un valiente del reino no anda robando. Un valiente del reino no anda pecando en todo lo que se le viene a la mano. Un valiente del reino más bien busca la presencia de Dios. Un valiente del reino hace caso a la voluntad de Dios. Un valiente del reino, como el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿A dónde quieres que tú vayas? ¿A dónde quieres que yo vaya, Señor? Para allá voy. Aunque quizá no es lo que a mí me agrada, aunque quizá no es lo que yo quiero, pero Señor, más bien quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Suena como trabalenguas, pero Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Eso es el reino de Dios. Sí hay una definición y conceptos ahí, sí, búsquelo, está bien, pero el reino de Dios comienza así, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de nuestro Padre, haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, introduzcas al reino de Dios, elévese a la altura de un hijo del reino de Dios, elévese como águila, no sea pollo, ya no sea más pollo, porque si no se lo van a comer. Recapitulo entonces. 1. El reino de Dios y su justicia es primero. O sea, usted no puede anteponer ninguna otra cosa antes que el reino de Dios. La palabra de Dios es muy clara y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Si usted tiene fe, usted va a esperar todas las cosas en el momento que Dios quiera dárselas. Usted va a caminar haciendo la voluntad de Dios, buscando primeramente el reino de Dios, anhelando primeramente el reino de Dios. Y para eso usted tiene que saber, en el punto número 2, qué es el reino de Dios. Y el reino de Dios ya lo definimos entonces. En el número 3, el reino de Dios está en guerra. Y dice la palabra de Dios que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Y los pollos pues se dejan comer. Las águilas lo arrebatan. Las águilas van por su presa. Usted decide si es pollo o es águila. Usted decide si vive en el reino de las tinieblas o en el reino de Dios. Pues bien,
Vamos a seguir hablando acerca del reino de Dios para el próximo domingo. Voy a seguirles compartiendo más acerca del reino de Dios, pero usted tiene que tener un interés propio por escudriñar las Escrituras, por buscar la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de esa manera introducirse al reino de Dios. Decirle al Señor: Señor, yo no sé qué es tu reino, enséñame tu reino, muéstrame qué es tu reino, qué es el reino de los cielos. Yo quiero vivir en el reino de los cielos, yo quiero vivir en tu reino, Dios. Ya no quiero vivir más en este mundo, en este sistema, bajo las condiciones y las reglas de este sistema. Yo quiero vivir bajo tus condiciones y bajo tus reglas. Usted decide a quién sirve, si al reino de Dios o al reino de las tinieblas, al reino de las tinieblas o al reino de Dios. Usted decide dónde está. Pero bueno, seguiremos hablando más adelante acerca del reino. Pero mientras usted investigue, usted busque del Señor, usted anhele más del Señor, que sus oraciones estén dirigidas en esa dirección. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres introducirnos a tu reino, Dios. Sabemos, Señor, que tú quieres que vivamos en tu reino, Dios. Ciertamente, Señor, no es fácil, Señor. Tú no nos has dicho que es fácil, oh Dios. Tú no nos has dicho que no habrá dificultades, pero tú sí nos has dicho que tú estarías con nosotros siempre, Señor. Todos los días hasta el fin del mundo, Dios. Y nosotros creemos en tus promesas. Nosotros creemos en tu palabra, Dios. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegará, dice tu palabra, Señor. Y yo creo en tu palabra, Señor. Creo en tus promesas, oh Dios. Yo sé que eres tú el que nos guardas, oh Dios. Yo oro que tú guardes a cada familia, Señor. Yo oro que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, oh Dios, donde quiera que estén, que ellos puedan mirar tu mano poderosa, oh Dios. Que ellos puedan mirar tu reino estableciéndose con poder y con gloria en sus vidas, oh Dios. Yo oro que tú les des dirección, Señor. Yo oro que tú les des sabiduría, entendimiento, juicio y cordura, Señor, en esta situación, en estos momentos, oh Dios. Trae inteligencia, Señor, de tal manera que puedan salir adelante en cualquier situación, oh Dios. Oro que tu provisión sea abundante, oh Dios. Oro que tú multipliques, Señor, la provisión en cada hogar, mi Dios. Que ellos puedan ver tu mano poderosa en sus finanzas. Que ellos puedan ver tu mano poderosa, Señor, en sus relaciones ahora, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso. Hoy podemos declarar confiadamente, Señor, hasta este día me ha ayudado Jehová. Hoy bendecimos y glorificamos tu nombre, Dios. Te exaltamos, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, vamos a tomar la bendición. Recuerde que hoy es para la iglesia. Los miércoles tomamos la bendición en un acto de fe para nuestras vidas, para nuestra vida personal y para nuestras necesidades. Pero hoy vamos a tomar la bendición para la iglesia. Dice el Salmo 133, en los versos 1 y 3: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Señor, hoy conforme a esta palabra, en un acto de fe, Señor, nosotros levantamos nuestras manos y tomamos esa bendición y la atraemos, Señor, para la iglesia, para la congregación, y creemos que es suficiente y que aún podremos bendecir a otras iglesias, a otros hermanos, porque tu bendición, Señor, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hoy te damos gracias, Señor, por tu bendición abundante, oh Dios. En el nombre de Jesús. Y a una sola voz declaramos todos juntos: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, mis amados hermanos.
no se olvide, nosotros seguimos conectados, pero aunque estamos conectados, usted busque del Señor, usted anhele del Señor, usted hable del Señor a los que tengan oportunidad, y entre ustedes como familia pues hablen del Señor. Si algo digno de alabanza dice la palabra, en eso pensar. Pensemos en la palabra, pensemos en las cosas buenas, compartámonos esas cosas buenas, y ánimo, iglesia. Les amamos y les esperamos. Dios les bendiga.